Seguro que a muchos de vosotros os ha sorprendido que Ale Galán esta nueva temporada va a competir con una edición especial de la Metal Bond, la Metal Bond HRD. Así que para todos aquellos que queréis saber cómo funciona esto, que es un Ferrari de las palas, quedaros hasta el final porque os lo voy a explicar todo. Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más a un capítulo de Mejora tu Padel. Vamos con una review, en este caso, bueno, vamos con un, como os decía en la introducción, un auténtico Ferrari de las palas. Lo he podido probar durante pues casi semana y media en pista, tanto haciendo entrenamientos como, bueno, jugando con ella. Y tengo que deciros que cumple, o sea, así, resumen directo, cumple con las expectativas de lo que pretendía o de lo que esperaba tener en las manos cuando probé esta pala. Así que, como sabéis, primera parte de la review, detalles técnicos, entramos directamente en las especificaciones técnicas. Vamos a ver qué nos marca, qué nos dice Adidas que han colocado dentro de esta pala. Primero la parte de laboratorio y especificaciones, después nos iremos a pista y comprobaremos si realmente se sienten así o si realmente cumplen su función, pues toda la tecnología que incorpora Adidas en este 2022, en esta edición especial de la Metal Bond. Como siempre vamos a ir de fuera hacia adentro, arrancamos por la superficie de golpeo, lo que es la cara vista de esta pala, y encontramos, bueno, carbono, directamente carbono. Aquí lo podéis ver por encima de esta superficie, de hecho de carbono, es donde encontramos ese, bueno, ellos, Adidas lo llama el spin blade, esta superficie rugosa que ayuda a darle más efecto a la pelota. Bueno, esto lo encontramos en muchas marcas que buscan en palas realmente que son de ataque, palas agresivas con las que se orientan de alguna manera a todos aquellos usuarios, a todos vosotros que estáis buscando potencia y definir cuando estáis cerca de la red. No solamente se centran en que la superficie de golpeo sea sólida, sino que además añaden esa rugosidad. ¿Por qué? Porque te va a dar con el spin blade, lo que están buscando es también darle un poquito más, no solo de potencia, sino también de efecto. Tiene cierta rugosidad en el plano, no es una rugosidad extrema, pero sí que se nota que la pala agarra bastante bien la pelota. Y como os decía, es una superficie de carbono que ya bueno, de alguna manera lo habéis visto en otros modelos anteriores, previos, pero realmente la diferencia más notable la encontramos dentro de la pala, y es la goma. La goma, bueno, Adidas la denomina goma High Memory, es una goma de alta densidad con una mayor pegada, con una mayor memoria. Básicamente es una goma más dura, lo que hace es que recupera de manera más rápida, es decir, que cuando le pegamos a la pelota, la goma recupera la forma que tenía previamente. Se controla bastante bien, pero es verdad que es una sensación durita, que para los que buscamos, bueno, pues eso, una pala de altas prestaciones, para los que jugamos un poquito más, jugáis un poquito más, pues os va a venir muy bien. No os voy a engañar, es una goma dura, no, pero es que es cierto que el punto dulce es bastante generoso, pero es una pala dura, así que mirad, este es el sonido que tenéis. Creo que se escucha claramente. Y de ahí, bueno, el HRD, si no te gusta, pues te vas a por la soft. Pero lo que os digo, y esto es algo que, bueno, en todos los directos, en todos cuando me preguntáis, chicos, no os compréis la pala como el que se compra la camiseta de su jugador favorito. Te puedes comprar la camiseta, pero es que vais a jugar con esto, ¿vale? Entonces, si ahora Ale Galán deja de jugar con una pala y engancha otra que es más dura, valorad si realmente es la pala que se adapta. Que, como os digo, yo que estoy buscando una pala rígida que me aporte un comportamiento lineal, mi pala perfecta, ¿vale? Pero si vas a jugar con ella, la vas a notar demasiado dura, te va a costar moverla, o realmente, porque es cierto, bueno, ahora cuando hablemos del comportamiento veréis que tiene ciertas características, y es cierto que la pala puede ser buenísima, pero a ti no te puede gustar. Así que en ese sentido, una goma dura, equipo, una goma dura que, bueno, pues tiene sus pros y sus contras. Siguiendo con la superficie de golpeo, encontramos una superficie octogonal, que lo que hace con estas 8 aristas que forman una estructura, lo que buscan es dar la mayor rigidez al conjunto, así que en ese sentido vais a ver que tiene, pues eso, unas formas quizá raras, ¿no? O que no se han visto antes en algunos momentos, y que busca también, como os digo, reforzar la estructura. En algunos puntos donde ellos han visto que en otros años la pala va rompiendo, pues tratan de reforzarlo de año en año, mejorando de alguna manera la durabilidad de la pala. Aunque ya sabéis
que, bueno, al final si le pegas muy fuerte contra el suelo no te salva a nadie, ¿no? Pero ni esta pala ni ninguna, pero bueno, sí que van buscando que esos roces que hacemos a veces contra el muro, contra el cristal, pues de alguna manera la pala sobreviva, porque nadie se salva de encender la cerilla con la pala contra la pared. Por último, y para terminar ya con lo que es la cara vista, encontramos un patrón de agujeros que Adidas considera que es el más adecuado para mejorar el punto dulce, para que sea lo más amplio posible. Así que por eso veréis que tiene esta forma característica que, bueno, pues va destinada a mejorar, como te decía, las sensaciones cuando estás jugando con ella. Bajamos un poco, nos vamos de lo que sería el plano de golpeo y entramos directamente en el corazón de la pala, que creo que es uno de los aspectos, bueno, quizá más controvertidos de esta pala, o que puede generar un mayor amor-odio. En mi caso, efectivamente es un amor-odio, ¿vale? Porque sí que es verdad que considero que poder balancear una pala, ya no te digo que sea importante, considero que es clave, el que tú puedas manejar realmente el balance de la pala. Y esto es algo que hacemos todos, que hacen todos los jugadores, pero bueno, que lo hacen normalmente pues con un protector, añadiendo X-grips, poniéndole un poquito de plomito aquí arriba. Bueno, lo que nos da esta Adidas es la posibilidad directamente de poder customizarla a nuestro gusto de una manera relativamente sencilla, con una llave Allen, lo pones, lo quitas. Bueno, desde la marca esto ya lo han pensado, lo tienen pensado, y realmente cambia y mucho el comportamiento de la pala. Muchos de vosotros me decíais, Manu, para la review danos configuraciones. Chicos, no os puedo dar configuraciones porque cada uno vais a buscar pues una cosa en concreto, ¿no? Lo que sí que os digo es que aquellos que queráis que generar mayor potencia, pues directamente lo que vais a hacer es quitarles un poquito de peso de estas tuerquecitas que hay más centradas a la mano, y vais a ir ganando poco a poco mayor balance en la punta. Sí que os digo, y esto os lo hago en cada review, tened mucho cuidado cuando hagáis esto, porque quizá parece que no ha cambiado demasiado, pero se nota muchísimo con las inercias, y esto os puede provocar una lesión si lo hacéis de una manera muy drástica. Así que id poquito a poco cambiando los pesos hasta encontrar la configuración que mejor se adapta a lo que estáis buscando en esta Metal Bond HRD. Encontramos que tiene aquí el sistema de pesos, y en mi opinión, y esto ya es personal de cada uno, a mí en mi opinión me molesta la mano izquierda, no es un drama, pero yo no estoy cómodo con el sistema de pesos aquí. Esto ya cada uno lo tenéis que probar y ver si realmente os molesta mucho o poco, ¿vale? También es verdad que ahora, pues con el frío que hace, es como que me molesta un poquito más, ¿vale? Pero ya os digo que eso depende de cada uno. En ese sentido, como os decía, amor-odio. Amor porque me permite customizar la pala como exactamente me gusta. Odio porque no me siento cómodo sujetando la pala, agarrando pues, bueno, unas superficies metálicas a la que no estoy acostumbrado. Pero como os digo, esto es muy personal. Hay muchísima gente jugando tranquilamente y sin ningún problema con ella, así que pruébalo y saca tus propias conclusiones. Seguimos bajando, vamos a una cuerda convencional, de las de toda la vida, de las de darle vuelta y que sin más cumple. No, creo que el tamaño es perfecto, sin más, de estas cosas que cumple y no molesta, creo que es el cometido de la cuerda, sin más. Y un grip que en mi caso, pues ya sabéis, me gustan un poquito más largos, es escueto, ¿vale? No es excesivamente pequeño, no es de los más cortos que he visto, pero bueno, yo sí que os recomiendo que si lo ponéis, subáis bastante el grip. El grip es suficiente, no es larguísimo, pero suficiente. Y encontramos una correa, pues bueno, de dimensiones también apropiadas. No tiene corredera, pero que es cómoda, no molesta. Es de las de darle la vuelta así a la pala para que se te apriete y bueno, no molesta, cumple de sobra. Para terminar, ¿cuál es el comportamiento? ¿Cuáles son las sensaciones de todos estos componentes que os acabo de documentar un poco, ¿no? Esto es lo que dice el laboratorio. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuáles son las sensaciones? Las sensaciones es una pala con balance alto, medio alto, no es excesivo, pero sí es una pala con balance medio alto, que lógicamente podéis configurar, pero bueno, que de serie viene bastante bien equilibrada y es exactamente lo que buscamos, dura y con el balance medio alto o alto, es decir, una pala de ataque. Las sensaciones en el fondo es de que es bastante manejable la pala, ¿vale? Y ahora aquí en la red, pues lógicamente también tengo esa sensación de manejabilidad, es bastante rápida con la configuración de pesos que nos trae de serie, esto ya sabéis que lo podéis cambiar, es bastante rápida y el tacto es durito, ya os lo he dicho desde el fondo, sé que vuelvo a contaros la misma historia, pero es que claro, ahora voleando, buena David, voleando se nota bastante, ¿vale? Pero sí que es cierto que cuando le damos efecto,
con la rugosidad que tiene. Mira, ahí se la acabo de hacer, se la he aplastado bien a David. A la hora de pegarla, en cuanto a potencia, la pelota sale bastante bien. Sí que es cierto que hace mucho frío ahora, ¿vale? Estamos en pleno invierno, pero bueno, sale bastante bien, como veis, porque también es verdad que nos ayuda esta protuberancia que veis aquí arriba a que la pelota salga con más efecto. Una última, David. Vale. Y salió por la justa. En líneas generales, una pala, como resumen, para los que queréis atacar un poquito más. Atrás no penaliza demasiado, pero se nota que no te ayuda tanto como otras. Muy buena sensación a los que ya tenéis un nivel de media en adelante. Esa es una pala para entrar a competir. Deberíais chequear el tema de los pesos para encontrar vuestra configuración perfecta. Y ya os digo, me parece un Ferrari. O sea, esto me parece un Ferrari para aquellos que buscáis sensaciones de competición. Así que nada, a disfrutarla. En cualquiera de los casos, si has probado ya esta pala, déjamelo en los comentarios, deseando saber cuáles son tus opiniones, tus impresiones, los pros, los contras, qué opinas de esta pala que vais a ver que luce Ale Galán durante esta temporada. Me encantaría leerlo y, como siempre, suscríbete al canal, dale a me gusta, me ayuda mucho que le metáis ahí caña al botón de me gusta y que os suscribáis, porque la semana que viene iremos con otra review de un nuevo modelo de otra marca. Por cierto, siempre se me olvida de decíroslo, os dejo aquí debajo enlace con un porcentaje de descuento para que los que queráis comprar la pala y que os salga más barata, pinchad aquí debajo. En la web de Padel Nuestro tenéis un descuento para todos los seguidores de Mejora tu Padel. Muchas gracias.